Buenas noches, muchachos, muchachas. Espero que se encuentren bien. Nada más quiero confirmar si me pueden escuchar bien. Sí, profe, ahí se lo escucha. Gracias. Bueno, chicos, chicas, vamos a iniciar la mediación virtual de hoy. Hoy nos corresponde revisar lo que tiene que ver con el proyecto número 2. Igual que con el proyecto 1, traigo una pequeña presentación con los diferentes puntos del proyecto y algunas explicacioncitas. Pero primero quisiera ver si alguno tiene alguna consulta o alguna duda que quiere que veamos primero. Ok. No tienen dudas particulares, entonces, si están de acuerdo, iniciamos con la presentación. ¿Les parece, chiquillos? Perfecto, profe. Listo. Gracias. Ok. Bueno, iniciamos. Bueno, esta es la mediación virtual del proyecto número 2, ¿verdad? Estamos cerrando cuatrimestre. Entonces, el proyecto número 2 tiene el siguiente enunciado de requisitos. Básicamente lo que deben hacer es contestar las preguntas que están ahí definidas, ¿verdad? Y para cada una de ellas debe investigar con fuentes bibliográficas ofrecidas en el curso o justificar pues las respuestas en referencias que pueden usar bibliografía adicional, y es muy importante que tienen que estar en el formato APA 7, que se pueden guiar con el documento de normas APA que está en la plataforma. Los requisitos del proyecto deben elaborarlo con el mismo equipo de trabajo que hicieron el proyecto número 1, ¿verdad? Todos los integrantes del equipo deben subir la copia del trabajo sin excepción y todos deben presentar el mismo documento. Eso es muy importante. Tienen todos que subir el documento, pero todos el mismo documento. No pueden subir documentos distintos. Y quien no lo suba, pues tendrá un 0 en la calificación. ¿Okay? Los integrantes del equipo deben pertenecer al mismo grupo de la plataforma virtual, que ya eso lo resolvimos cuando creamos los equipos en el número 1. ¿Ok? El proyecto. En cualquier momento, si tienen alguna consulta, duda, nada más me hablan o levantan la manita, ¿verdad? Entonces vamos con el punto número 1. Recordar que todos estos 3 puntos que tienen que hacer en el proyecto tienen que estar referenciados o basados en el caso de estudio librería UNED, que está descrito en el documento. Entonces, lo primero que tienen que hacer es estudiar la técnica de mapas de historia y el concepto de producto mínimo viable para que ellos utilicen esos recursos o de otros autores, ¿verdad? Y les sea de utilidad, y con eso deben crear un mapa de historias a partir del enunciado del caso de estudio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 2 cosas. Uno, el video, y en ese video van a asignar un rol de Scrum a cada estudiante. Entonces, un estudiante, solo uno, debe ser el dueño del producto. Otro estudiante, solo uno, debe ser el Scrum Master. Y los demás compañeros van a ser miembros de equipo. ¿Ok? Y van a realizar un video de entre 30 y máximo 40 minutos con todos los integrantes del equipo y simular una reunión virtual donde se aplique la técnica de mapa de historias de usuario y la definición del producto mínimo viable cuando ya esté el mapa de historias. ¿Okay? Entonces, en el video tienen que discutir sobre el mapa de historias, crear el mapa de historias de la librería ONED y marcar el producto mínimo viable. ¿Okay? Ese video tiene que durar 30 minutos mínimo, 40 máximo, y debe haber participación de forma igualitaria de todos los integrantes del equipo. ¿Ok? Ahora bien, producto de ese ejercicio, entonces en el documento escrito, ustedes van a presentar el mapa de historia, el resultado de esa reunión, ¿verdad? Y donde va a estar definido dentro de ese mapa de historias el producto mínimo viable con el formato definido por el autor de referencia. Y en el documento, pues también deben de colocar la dirección web, como ya lo hicieron en el proyecto 1, con los videos, con el video de la dinámica. Recuerden que el video debe contener recuadros con los rostros de los estudiantes y también deben participar por igual. Y muy importante, ¿verdad? Deben estudiar la técnica y prepararse previamente para la sesión,
¿verdad? Para que le saquen provecho a esa sesión. Es decir, en esa sesión no se vale que alguien llegue a preguntar qué es mapas de usuario, pero mapas de historias de usuario o qué es producto mínimo viable. Deben de ahí aplicar la técnica y deben haberla estudiado previamente. Les voy a hacer un pequeño repaso. Recordemos que los mapas de historias de usuario es una organización que se hace por actividades del usuario, luego tareas del usuario y por último historias de usuario, donde vamos agrupando por funcionalidad las diferentes historias de usuario que vamos obteniendo del problema que estamos solucionando. Entonces, en este ejemplo que está acá, tenemos una actividad del usuario que es la organización de los correos electrónicos. Tenemos otra actividad de usuario que es la gestión de los correos. Y tenemos otra que es la gestión de calendario. Entonces vamos a ir dividiendo eso en tareas de usuario. Entonces organizar correos básicamente es buscar correos o ¿cómo es que se llama? Organizar los correos en files, ¿verdad? Luego vamos a tener la gestión del correo electrónico. Básicamente es escribir un correo electrónico, leer correos electrónicos o borrar correos electrónicos. Y la gestión del calendario, que tenemos ver el calendario, crear un appointment, actualizar un appointment o ver un appointment. Entonces esas son las tareas de usuario. Entonces ahora bien, a partir de esas tareas de usuario vamos a tener las historias de usuario, que estas son las que vamos a implementar para poder dar solución a cada una de esas tareas de usuario que fuimos definiendo. Entonces para buscar un correo electrónico, yo necesito primero buscar por palabras claves, limitar la búsqueda a un único campo, limitar la búsqueda a más de un campo, buscar los adjuntos y buscar en subfolders. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a ir haciendo esa mapa de historias de usuario? Con el Product Owner vamos a ir organizando los diferentes releases que vamos a poder entregar toda la consecución de las historias de usuario. Y recordemos que las prioridades están definidas acá de arriba para abajo y las prioridades las define el Product Owner. ¿Ok? Luego tenemos el File Emails, entonces vamos a poder mover correos o crear folders nuevos. ¿Ok? Manejar un email, entonces para escribir un correo necesitamos crear y enviar un correo básico y mandar, enviar un RTF, un correo RTF, formato RTF. Y así sucesivamente con cada una de las tareas del usuario. Entonces, lo primero que ustedes tienen que montar en este proyecto, en esa reunión que van a tener, es el mapa de historias organizado por prioridad, por tareas de usuario y por actividades de usuario, ¿verdad? Todas las historias de usuario que ustedes se encuentren relacionadas al proyecto. Luego van a realizar o definir el producto mínimo viable. Pueden usar esta técnica. Entonces van a agrupar en el para quién, ¿verdad? Luego qué debe tener, qué debería tener y qué podría tener. Y dejar por fuera lo que me queda fuera del backlog y las alternativas. ¿Cuál va a ser el producto mínimo viable? Lo que dejemos en él debe tener, ¿verdad? Porque es lo mínimo viable que yo necesito para que esto funcione. Si nos vamos acá, vamos a ver que el release 1, ¿verdad? Probablemente lo hayan definido como el producto mínimo viable, que es lo mínimo que debo tener para poder utilizar este sistema de envío de correos electrónicos y manejo de calendarios. Luego, y aquí con un ejemplo, el producto mínimo viable es muy importante cambiar la concepción de construcción de cómo se hacen los productos. Usualmente cuando hacemos cascada o hacemos algún producto iterativo, entonces si queremos construir un carro, primero construimos las llantas, después construimos el eje que une las llantas, luego construimos la carrocería por aparte y finalmente unimos la carrocería con las llantas y el eje, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este modelo? Que el producto es funcional hasta que yo llegue a la última iteración, ¿verdad? O sea, este carro yo lo puedo usar hasta que esté aquí, porque con una llanta no hago nada.
Teniendo el eje y las llantas, tampoco hago nada. No me puedo mover. Teniendo solo todo el chasis del carro, tampoco me puedo mover. Entonces tengo que esperar hasta que esté todo para que podamos usar el carro o el producto. Entonces, bajo este mismo ejemplo, esto es una metodología, digamos, de waterfall, por ejemplo, donde usualmente el producto, después de 2 años de estar programando y analizando y todo, entregamos algo, ¿verdad? Que puede llegar a ser funcional o no, dependiendo de qué también lo hicimos. ¿Qué es lo que buscan estas técnicas y, digamos, y las prácticas ágiles? Que cada iteración que nosotros entreguemos, ¿verdad? O cada release del producto que nosotros entreguemos sea funcional. Entonces, si ven, acá tenemos, en la primera iteración vamos a tener una patineta porque ya tenemos un medio que nos puede transportar más rápido que caminar. En la siguiente iteración eso lo elevamos, ¿verdad? O le agregamos funcionalidad y podemos construir una bici, ¿verdad? En una bici vamos más cómodos porque vamos sentados, ¿verdad? En la siguiente iteración, entonces le ponemos, por decir de alguna forma, motor a esa bici, tenemos una motocicleta y entonces ya ahora yo, no es con mi fuerza que se va a mover ese vehículo, sino que ya con un motor y entonces me permite desplazarme más rápido. Y después cuando tengo la moto, pues le sigo poniendo funcionalidad hasta que obtengo un carro y me puedo mover con él. Entonces, si ven la gran diferencia es que cuando trabajo prácticas, digamos, cascada o ese tipo, ¿verdad? Hasta el puro final yo voy a tener un producto funcional, ¿verdad? Mientras que si lo trabajamos de esta forma, yo siempre voy a obtener un producto funcional y lo que voy haciendo es agregando las funcionalidades que necesito hasta llegar al producto deseado. Entonces, ¿cuál es el producto mínimo viable? Lo mínimo que yo necesito tener para poner, llevándolo a nosotros en producción ese aplicativo y que ese aplicativo resuelva las funcionalidades prioritarias que debe contener eso. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esta definición, en esta organización del debe, el debería y el podría. ¿Verdad? El debe es lo que definitivamente tiene que existir para que funcione. El debería es algo que me gustaría que tenga, ¿verdad? Pero puedo vivir sin eso, ¿verdad? O tal vez le hace más fácil al usuario algo, pero puedo vivir sin eso, lo puedo hacer de otra manera. Y el podría tener son esos nice to have, ¿verdad? Es como de cuando uno está diseñando una casa, ¿verdad? Bueno, y cuando yo la diseño, yo quiero que tenga piscina y que tenga un rancho y barbecue y todo lo demás, ¿verdad? Pero probablemente el presupuesto no me alcance para todo ello y lo pongo como el podría. Eso es, si sale, maravilloso, pero si no, no va a ser necesario. Entonces, esta organización del producto mínimo viable es muy importante. Chicos, chicas, hasta acá alguna consulta, alguna duda con el punto número 1 del proyecto. Sí, profe, yo creo que no. Yo creo que está bastante claro. Ok. Los demás, hacemos silencio positivo, chiquillos. Ok, estamos entonces. Voy a, bueno, a revisar el segundo punto. El segundo punto del proyecto. Ustedes deben estudiar el evento Sprint Planning, ¿verdad? Que es uno de los eventos de Scrum. Y la técnica de estimación que se llama Planning Poker. Para ello pueden usar los recursos de la bibliografía y otros autores reconocidos. ¿Qué deben hacer? Deben grabar un video. Bueno, lo primero es asignar un rol de Scrum a cada estudiante, ¿verdad? Y lo mismo, un dueño del producto, un Scrum Master y los demás miembros de equipo. Y realizar igual un video de entre 30 y 40 minutos donde todos los integrantes del equipo simulen la reunión de Sprint Planning, ¿ok? Y la utilización dentro de ese Sprint Planning del Planning Poker, ¿ok? Que van a hacer ahí, practicar ustedes, ¿verdad? Cómo se hace una reunión de planeación del Sprint, ¿verdad? Y la estimación con Planning Poker para poderlo hacer. Para ello deben escoger 5 historias de usuario que ya las definieron en el mapa de historias de anterior, ¿verdad? El punto 1, entonces de ahí van a escoger 5 y cada historia van a tener que discutirla y puntuarla. ¿Ok? Entonces van a hacer toda la ceremonia del Sprint Planning, ¿verdad? Con todo lo que eso lleve que ustedes tienen que estudiar. Y dentro de eso, cuando vayan a hacer la estimación de las historias de usuario,
cuando van a hacer las historias de usuario, tienen que usar la técnica de Planning Poker. ¿Ok? Eso es el video. Y entonces, ¿qué tienen que presentar ustedes en el documento para el punto número 2? En el documento deben presentar esas 5 historias de usuario con su respectiva puntuación, con sus criterios de aceptación y con el formato definido por un autor de referencia. El formato mínimo para esas historias de usuario debe ser como un quiero con el fin de, ¿verdad? Que son los tres partes, digamos, de una historia de usuario mínimas. Y los criterios de aceptación deben darlos con el formato dado que, cuando, entonces. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y entonces tienen que presentar estas 5 historias de usuario definidas de esa forma, con su puntuación y los criterios de aceptación. Eso es lo que tienen que poner en el documento escrito, ¿ok? Que van a ser resultado de esa reunión de planning que van a hacer. Y la dirección del video, ¿verdad? De la misma manera, todos deben verse los recuadros de los rostros de cada estudiante y todos deben participar por igual. Y recuerden estudiar la técnica y el evento primero para que la reunión fluya en el proceso y todos conozcan que están trabajando. Entonces, acá les traigo un ejemplo del sprint, o qué se hace en el sprint planning. En el sprint planning tenemos como entrada esa definición de done, de Scrum, ¿verdad? Donde tenemos que decir cuándo consideramos que una historia de usuario está lista. Vamos a tener el rendimiento pasado y la disponibilidad del equipo de desarrollo. En este caso particular, ustedes no van a tener pasado, entonces van a tener la disponibilidad. Van a tener el Product Backlog, que son todas las historias de usuario que ustedes sacaron en el mapa de historias, ¿verdad? Y cuando ya vamos en el proceso, recordemos que cada sprint de Scrum tiene una reunión de retrospectiva. Entonces, como entrada del sprint planning, se tienen las acciones que definimos en la retrospectiva como mejoras para el siguiente ciclo o para el siguiente sprint. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver el qué. Vamos a analizar, evaluar y seleccionar los elementos del Product Backlog para este sprint particular. Y con eso vamos a definir la meta del sprint, que es la que nos va a dar la dirección de este sprint. Y el cómo, recuerden que vamos a tener que descomponer en un plan accionable esas historias de usuario y que esté el suficiente trabajo, tiene que estar descompuesto, ¿verdad? Es agarrar la historia de usuario y ya llevarla a tareas técnicas de cómo resolver esa historia de usuario. Y la salida de eso, de esa reunión, tiene que ser la meta del sprint, ¿verdad? Es cuáles son las historias de usuario que vamos a atender. La predicción de cómo nos va a ir con este sprint. Y por último, el sprint backlog, que serían las historias de usuario que vamos a atender. ¿Ok? Entonces, durante eso, cuando entren a la parte de la estimación, tienen que utilizar el Planning Poker, ¿verdad? Que recordemos que el Planning Poker es una técnica de gamificación y estimación, también conocida como Scrum Poker, implementada al interior de los equipos ágiles, principalmente dentro del ámbito de desarrollo de software. Y están los story points, ¿verdad? Que va a ser el resultado de ese Planning Poker o el número que me dé. Que dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que se hacen en los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia y no en unidades de tiempo. Entonces, dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar en User Story, historia de usuario, lo cual incluye la cantidad de trabajo, perdón, ya hice algo acá, la complejidad, disculpen un momentito. La complejidad y los eventuales riesgos que eso pueda presentar. Entonces, en el Planning Poker podemos utilizar o se utiliza mucho la secuencia de Fibonacci, ¿verdad? Entonces, podemos poner tareas pequeñas como medio punto, ¿verdad? De historia de usuario. Las tareas pequeñas como 1, 2 o 3, las tareas medianas como 5, 8, 13, las tareas grandes como 20, 40, las muy grandes como 100, las inestimables con un signo de pregunta, una tarea que vemos enorme, con el signo de infinito, y algunas aplicaciones tienen la tacita de café, ¿verdad? Que es como necesitamos una pausa para estirarnos, pensar y continuar. Entonces, ¿cómo es la planeación? Recordemos que los miembros del equipo, ¿verdad? Muy importante. Lo que van a hacer es votar al mismo tiempo
¿Cuánto cree cada quien que son los puntos de historia de usuario de la historia que están discutiendo o analizando? Entonces, a partir de eso, ¿qué se sacan los extremos? La persona que haya dado el menor valor y la persona que haya dado el mayor valor van a explicar por qué pensaron en ese valor, ya sea el menor o el mayor. Lo discuten, lo conversan y vuelven a someter a votación. De tal forma que lleguemos a un equilibrio donde la mayoría del equipo piense que es el del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Y eso por qué sucede? Porque puede ser que la persona que votó 1, por ejemplo, haya pensado que era algo muy simple y que no había más temas, pero la persona que votó 5 llegó y vio y dice, pero miren, es que no solo hay que desarrollar la pantalla, sino hay que tomar en cuenta que están pidiéndonos que siempre guardemos en el log todos los movimientos que hace el usuario y ese log tiene que quedar con todo el nivel de detalle y no tenemos nada para guardarlo. Entonces ahí vamos a tener que desarrollar la tabla o las tablas donde vamos a tener ese log. Entonces el uno dice, yo no había pensado eso, tener razón. Sí, definitivamente es un 5 para mí ahora. Entonces vuelven a votar y ya está. O puede ser que ese mismo 5 llegue y mencione eso y entonces el que pensó en 1 diga, no, es que ya tenemos una librería que es simplemente llamarla con los valores que yo quiero que se guarden y se guardan. Entonces en realidad me implica mayor esfuerzo el guardar en el log el tema. Entonces el que dijo 5 dice, sí, cierto, tiene razón. Podemos usar esa biblioteca que tenemos por ahí ya implementada y entonces ya esa complejidad que yo estaba viendo no está, ¿verdad? Entonces esa es la discusión sana que se genera entre el equipo en el proceso del planning poker. ¿Cómo tienen que presentar las historias de usuario? Aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, la historia se llama agregar comentarios. Entonces, como un lector del blog, quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios. ¿Para qué? Para mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog. Responder comentarios, otra historia de usuario. Ahí está la puntuación. A esta le dieron un 3, ¿verdad? El lector del blog, quiero adicionar comentarios a las entradas y responder a comentarios de otros lectores para mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog. Otro ejemplo con criterios de aceptación. Como cliente, quiero retirar dinero del cajero automático para poder evitar ir al banco a hacer una fila o cola. Y escribimos los criterios de aceptación. Entonces, escenario 1, cuenta tiene crédito. Entonces, dado que la cuenta tiene crédito y que la tarjeta es válida y que el cajero tiene dinero disponible, cuando el cliente pide dinero, entonces la cuenta es debitada, el dinero es entregado al cliente y el cliente recupera su tarjeta. El escenario 2, la cuenta excede el límite negativo acordado con el banco. Entonces, dado que la cuenta excede el límite negativo acordado con el banco y que la tarjeta es válida, cuando el cliente pide dinero, entonces el cajero muestra un mensaje negando el pedido y el dinero no es entregado al cliente y el cliente recupera su tarjeta. Entonces ahí vamos a pensar en varios escenarios o criterios de aceptación, ¿verdad? Que nos definan y nos dejen más clara la necesidad o la historia de usuario en particular que estamos definiendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en el proyecto? Pueden hacer este formato y le colocan por acá en algunos de los recuadros la puntuación, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que entregar en el documento, en la parte 2. Ese, chicos, es el punto número 2 del proyecto. ¿Alguna consulta o duda en relación con el punto número 2 del proyecto? Profe, tengo una Sí. pregunta. Ajá, claro, adelante. Gracias. Entonces, para el punto 2.2, lo ideal sería entonces la historia, pero con los criterios de aceptación, no los dos primeros cuadritos que se mostraban más pequeños. Ajá, Con esos son los- ejemplos, ¿verdad? Historias de usuario. A esta le faltarían para efectos del proyecto, ¿verdad? Esto es como para explicarles los temas, ¿verdad? Pero para ok. efectos del proyecto, aquí faltarían los criterios de aceptación de estas dos historias de usuario, ¿verdad? Por Listo, eso gracias. les puse el ejemplo acá, ¿verdad? De una historia de usuario y sus criterios de aceptación. Ujú. Listo. Y profe, antes de olvidarlo, usted dijo al inicio de la llamada que todos debemos de subir el archivo. Sí, Ok. sí, Y, sí, todos deben subirlo. En el proyecto número 1 yo mencioné lo contrario, que solo lo subiera uno, ¿verdad? ajá. Pero en realidad fue un error mío porque en la descripción del proyecto claramente dice que todos tienen que subirlo. Entonces todos deben subir Bueno. el mismo documento. Ajá, sí, es obligatorio que todos lo suban. Ok. Y hoy mismo quedará subida esta presentación que usted nos hizo. Sí, sí, yo ahora Bueno. terminamos acá y yo la dejo de una vez arriba. Ujú. Listo, gracias. Con gusto.
Ok, ¿algo más, chiquillos? Profe, no sé si podría tal vez volver a repasar rápidamente Bueno, buenas noches, perdón, primero. Hola, buenas noches. No se preocupe. No sé si podría volver a repasar el sprint planning, así como rápidamente, que Claro. tal vez no lo tengo tan claro. Ajá, en el sprint planning lo que vamos a hacer es planificar, por ejemplo, si el sprint lo definimos que es de una semana, ¿verdad? Entonces, en el sprint planning lo que vamos a hacer es planificar lo que Pero digamos, vamos... lo definimos que es para una semana todas las historias las 5 historias. Decimos, una Sí, semana tenemos que trabajar estas 5 historias porque hay que seleccionar 5, ¿verdad? sí, eso es para efectos del Entonces, proyecto, ¿verdad? a esas 5 historias le damos una semana. No, 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 no. Es como que esas 5 historias la van a trabajar en una semana. O sea, Ajá. las 5 historias salen en una semana, en un Ok, sprint, ajá, sí. ¿ok? Ujú, Ajá, porque es un planeamiento de un sprint y van a atender esas 5 historias de usuario. Eso es en una semana. Ok. claramente eso es para efectos didácticos y académicos, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. En la realidad nos reunimos con el Product Owner y todo lo demás y definimos cuántas historias de usuario podemos atender y cuáles, ¿verdad? Ujú. No van a llegar impuestas, ¿verdad? No es que hay reglas en las empresas que usan Scrum donde dice tienen que sacar 10 o 20 historias de usuario por sprint, no, ¿verdad? No, puede ser que exista, pero no debería ser así, digamos, está esa apertura a que vamos a revisar del Product Backlog cuántas historias de usuario podemos atender y cuáles, ¿verdad? Entonces, por temas de prioridad. Entonces, muy importante, aquí en el ejercicio lo que vamos es planificar un sprint, ¿verdad? Un sprint donde vamos a desarrollar 5 historias de usuario durante esa semana, o 2 semanas, o 3 semanas, dependiendo, digamos, del tamaño del sprint que se defina, ¿verdad? Recordemos que eso también se define al inicio del proyecto y después idealmente se mantiene siempre en la misma cantidad de semanas para poder tener comparación de estadísticas y otras cosas, ¿verdad? Y esas 5 pueden ser del producto mínimo viable. Claro, más bien la idea es que sean Deberían. del producto, Ajá. ajá, correcto, deberían ser del producto mínimo viable porque es como el sprint 1, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Tienen que tomar las historias de usuario, ¿verdad? Esas 5 historias de usuario, seleccionarlas. Luego de seleccionarlas, tienen que puntuarlas utilizando el Planning Poker, ¿verdad? Y luego les ponen los criterios de aceptación, ¿verdad? Porque no van a venir, entonces ahí los ponen con el Product Owner. Recordemos que los criterios de aceptación nos los da el Product Owner. Hacen eso. Y por último, lo que tienen que hacer es descomponer esas historias de usuario ya en tareas técnicas, ¿verdad? Tengo que desarrollar la interfaz gráfica, tengo que desarrollar la integración con la base de datos y tengo que crear estoy inventando, ¿verdad? Y tengo que crear las 2 tablas en la base de datos, ¿verdad? Eso para la historia número 1. Entonces, para la historia número 2, lo mismo así. Entonces, ya vamos a descomponer cada historia de usuario en tareas, digamos, de trabajo, donde voy a descomponer para tener un plan durante esa semana que vamos a trabajar, o 2 semanas, dependiendo del tamaño del sprint. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar en esa sesión, ¿verdad? Escoger las 5 historias, puntuarlas, más bien, definir las 5 historias de usuario, ponerle los criterios de aceptación, luego puntuarlas y por último descomponerlas, ¿verdad? Y ya cuando tienen eso listo, esa es el sprint planning. Tenemos un plan, ¿verdad? Para este sprint que viene. Eso sería en general. Ujú. Ok, sí, ya ahora sí. Ok, súper. Gracias. Con todo gusto. ¿Algo más, chicos, chicas, del tema del punto número 2? Ok, listo, silencio positivo. El tercer punto y último punto del proyecto es, aquí sí no, aquí lo hacen, lo trabajan ustedes, pero aquí no hay video, ¿verdad? Básicamente van a identificar al menos 5 requerimientos no funcionales y los van a documentar y presentar en el documento escrito. Deben presentarlo como historias de usuario siguiendo lo indicado en el artículo No Functional Requirements a User Stories. Entonces yo aquí les puse de ese documento un resumen, ¿verdad? Y entonces lo que dice es que cada constraint que vamos a poner al sistema y va a definir digamos, los límites del diseño, vamos a llamarlos como constraint o requerimientos no funcionales que nos van
a permitir trabajar eso. Entonces, ¿cómo se expresan? Ejemplos de cómo se expresan requerimientos no funcionales como historias de usuario. Acá un ejemplo. Como un cliente, quiero habilitar poder ejecutar el producto en todas las versiones de Windows desde Windows 95 en adelante. ¿Ok? Eso es un requerimiento no funcional. O otro requerimiento es como un CTO, quiero que el sistema use los las bases de datos existentes en lugar de crear una nueva, con el fin de no tener más bases de datos que mantener. O como un usuario, quiero que el sitio esté disponible 99.999% del tiempo si yo trato de accederlo, para que no me frustre y no encuentre otro sitio que utilizar y que no me usen a mí, ¿verdad? Otro, como cualquier usuario que habla, digamos, un idioma basado en latín, pueda correr digamos, el software en algún momento, ¿verdad? Es decir, que soporte ese idioma. Lo otro, como un usuario, to driving directions. Ajá, quiero que las direcciones de manejo que se den estén dentro del el 90%, están en las mejores del tiempo y razonablemente el 99% del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí hay ejemplos de cómo definir nosotros requerimientos no funcionales. Entonces, como historias de usuario, ¿qué tienen que hacer ustedes? Discutir en una sesión, esa ya no la tienen que grabar, cuáles son los 5 requerimientos no funcionales que ustedes identifican del trabajo, y con esos 5 requerimientos no funcionales, escribirlas como historias de usuario y entregarlas en el documento escrito. Ese es el punto número 3. Es muy pequeño. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda con el punto número 3, chicos? O sea, profe, básicamente es con este formato así de chiquitito, o sea que Sí. prácticamente en un renglón cada uno y listo. Así es, así es. Así es, ahí el trabajo, Michael, es definir los 5 requerimientos no funcionales primero, ¿verdad? Y ya después redactarlos como historias de usuario. Ok, Pero, perfecto, profe. Gracias. Ajá, entonces, ¿alguien? profesor, igual iría la descripción, los criterios de aceptación y al final instrucciones de prueba. No, en este no. En este solamente es definir la historia, digamos, los requerimientos no funcionales como historia de usuario, como los ejemplos Ajá, que está aquí. Como un quiero para, nada más. ¿Ok? Es muy fácil. ok. Son 5 puntitos, así como estos de aquí. 5 puntitos. Es algo de media página, ¿verdad? Ok. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que pensarlos bien, ¿verdad? Porque tienen que estar bien redactados. Ujú, ujú. Ok, ok. ¿Ok? Profe, otra pregunta. Claro. Volviendo al punto número 2. En el video tiene que quedar también plasmado la redacción de las historias de usuario. O sea, la redacción No, no, del más bien cómo, del quiero, el para y los no, criterios. O más bien es como la sesión, ya tenerlos listos. exacto. Y más bien es como la validación de Así es. utilizando esto del póker. Así es. En la vida real así debería suceder, Cindy. O sea, Ok. yo llego al sprint planning y del backlog voy a escoger historias de usuario que ya estén listas. Que Y ya están listos con y todo. historias que están listas que ya tienen todo. Sí. Ujú. Ujú. A veces pasa, Cindy, que cuando se está revisando la historia de usuario nace otro criterio de aceptación, ¿verdad? Eso es muy normal porque recuerde que Scrum es abierto al cambio, ¿verdad? Entonces puede ser que en medio sprint, en media planificación, cuando estamos viendo una historia de usuario, nazcan más criterios de aceptación. Entonces se Ujú. agregan, ¿verdad? Ok, ¿Ok? listo. Gracias. Con gusto. Profe, solo para estar clara, entonces, cuando hacemos la grabación, presentamos pantalla mostrando las historias. Ajá. Sí, Ah, porque ok. ya, digamos que el trabajo preliminar de escoger esas 5 la hicimos los profes diciendo que eran 5, ¿verdad? En la vida real, y eso es lo que quiero dejar claro, no funciona así, ¿verdad? En la vida real,
llegamos y mostramos el Product Backlog completo, ¿verdad? Y el Product Owner, de acuerdo a sus prioridades, empieza a escoger historias de usuario que estén listas y nosotros como equipo vamos viendo, ¿verdad? Si nos caben o no dentro del periodo de tiempo según la disponibilidad de los recursos para atenderlo en ese sprint, ¿verdad? Eso es en la vida real. Aquí nosotros pusimos el límite de 5 por un tema académico, ¿verdad? De que necesitamos que hagan el ejercicio de hacer 5 historias de usuario mínimo. Ah, listo, gracias, profe. Con gusto. Ok, chiquillos, chiquillas, voy a pasar a la rúbrica. La rúbrica del proyecto es de la siguiente forma. El punto número 1, que tiene que ver con el mapa de historias y el producto mínimo viable. El video, el presentar en el documento escrito el mapa de historias de usuario tiene un valor de 15 puntos, ¿verdad? Y definido también el producto mínimo viable. Eso tiene un valor de 15 puntos y el video tiene un valor de 30 puntos. El punto número 2, que es el Sprint Planning en Planning Poker, las 5 historias de usuario en el documento tienen un valor de 15 puntos, ¿verdad? Que recordemos que son las 5 historias de usuario con su puntuación y sus criterios de aceptación. Eso tiene un valor de 15 puntos. Y todo el trabajo que ustedes hagan en el video tiene un valor de 30 puntos, ¿ok? Ahí hay un error, chicos, estoy viendo. Lo voy a anunciar, pero 30 y 15 suma 45. Eso está malo. Los videos valen 25 cada uno. ¿Ok? Son 15 puntos el mapa de historias de usuario y 25 puntos los videos. ¿Ok? Eso ahora hago el anuncio en la plataforma. Son 25 puntos. Luego, el punto número 3, que son los 5 requerimientos no funcionales como historia de usuario, eso tiene un valor de 10 puntos. Y tienen que presentar como equipo 5 conclusiones de las técnicas utilizadas y que aprendieron de ellas. Eso tiene un valor de 10 puntos para un total de 100 puntos. ¿Ok? Y lo que hay que corregir es que los videos valen 25 y no 30. ¿Ok? Y por último, algunos recordatorios sobre el proyecto. Deben de indicar las referencias bibliográficas en formato APA. El documento debe cumplir con el formato de trabajos escritos de la UNED y debe contener portada, índice, introducción, conclusiones y bibliografía. Cuando existe incumplimiento de formato, el documento no se evaluará. La entrega realizada y se acreditará con nota 0. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Tiene que venir con este formato. Luego la redacción y la ortografía se valoran de manera integral dentro del documento. Entonces, si hubiera errores de redacción o de ortografía dentro del documento que ustedes presentan, se le puede rebajar puntos en cada uno de los digamos, del punto 1, 2 o 3, dependiendo donde presenten los errores, para que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Y recuerden que deben entregar un único documento en formato PDF en la sección de la plataforma con el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados y en la fecha indicada en el cronograma. No se admiten entregas extemporáneas o fuera de los medios ya definidos. Bueno, del medio ya definido, que es en la plataforma. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, ¿alguna consulta o duda que tengan? Mucho gusto. Profe, ¿usted podría poner la imagen donde estaba el punto 3? Ajá, esa. Sí, O esto. no, lo anterior. Ajá. Listo, gracias. Un gusto. Igual yo les voy a subir la presentación, ¿verdad? Yo les voy a colocar el PDF en la plataforma. Una consulta o adicional, chiquillos, chiquillas. Profe, yo creo Yo que no, ya profe, estamos. ya Muchas creo. gracias. Claro, gracias. No, profesor. Muchas gracias, Mavi. Mucho gusto.
Entonces, chicos, chicas, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda adicional, estaríamos finalizando la mediación de hoy. Y recuerden que cualquier consulta o duda que tengan, también están los medios ya definidos en la plataforma, ¿verdad? El foro interno de la plataforma o el foro de consultas. ¿De acuerdo? Yo voy a estar subiendo la grabación hoy del video y la presentación. Sí. Listo, Gracias, buenas gracias, noches. profe. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Buenas noches, Gracias. profesor. Hasta luego, con gusto.